estudiar magisterio porque, bueno, un poco por lo que se dice siempre, por vocación, y con el paso del tiempo decidí que lo que yo quería era dejar huella en la vida de la gente, y para mí la mejor manera de hacerlo fue estudiar magisterio y entrando a sus vidas a través de la educación. El maestro ha perdido valor, pero porque nosotros mismos hemos hecho que el maestro lo pierda, o sea, les desprestigiamos. Por mucho que se pueda decir de cómo se actuaba hace tiempo, al maestro no se le ponía en duda. Quiero decir, a tu padre le llegaba una nota de has hecho esto y cuidadito. Y ahora el maestro ha perdido la autoridad y lo que tú estabas diciendo, se ha quedado como un papel en el que al final te transmite una serie de conocimientos y te vas a tu casa. Hay voy a decirlo así, un desprestigio en cuanto a la figura del docente. Si ni las autoridades, ni el gobierno, ni los ministerios, lo que tú estabas diciendo, son capaces de darle el prestigio a esa carrera, si ni ellos mismos son capaces de ver la importancia que a lo largo de tu vida tiene la educación, si ni tú lo ves, ¿cómo pretendes que el resto de personas lo vean? Así las cosas no van a avanzar, obviamente. En otros países la medicina y el magisterio están al mismo nivel, porque es súper importante, es la base de la sociedad. Vamos a educar a los futuros ingenieros, a los futuros científicos, a los futuros todo. En realidad la carrera no está hecha para ser profesor, está mal estructurada. El principal problema del sistema educativo en general es el gobierno. Quien hace las leyes de educación no son educadores ni han estudiado para ello. Tú, si no eres docente o no has estudiado para serlo, ¿cómo vas a saber lo que necesitan los estudiantes? No hay un consenso entre profesores, padres, alumnos y gobiernos. En ningún momento, porque en ningún momento se ha pedido la opinión de la comunidad educativa. En España, por desgracia, no se ha conseguido articular un proyecto legislativo a nivel educativo estable ni sostenible. Con cada cambio de gobierno, pues hay un cambio en la reforma educativa y haces algo, 4 años te sirve y los siguientes 4 años pues es un empezar desde cero. Hemos podido observar que hay alumnos que llegan a los estudios superiores universitarios habiendo estudiado en 3 leyes diferentes. Lo peor de todo es que estos cambios se realizan sin consultar universidades, alumnos, asociaciones de padres y madres. Total, que entra un gobierno, hace lo que quiere y pues te puede salir bien o mal. Lo triste es que siempre sale mal y al final quien lo acabamos pagando pues somos los de siempre, los alumnos. Debería haber una base fija y básica para ver el bien del futuro de los alumnos y de la gente, de la sociedad, no, que no esté unido a la política. La comunidad educativa sí que tiene ese movimiento constante para poder conseguir una ley que sea duradera y que sea consensuada, como ocurre en diferentes países. El ejemplo que pone todo el mundo es Finlandia. Muchas veces se compara nuestro sistema educativo con sistemas educativos del norte de Europa, ¿no? Muchas veces escuchamos hablar especialmente Finlandia, parece como que sea como la panacea educativa, ¿no? Y yo creo que muchas veces se habla de estos países, sobre todo pues del norte de Europa, por precisamente esa alineación que hay entre el sistema escolar, el familiar y el social. Entonces, para que se dé esa alineación, esa triple alineación, yo creo que uno de los factores que más ha incidido es que haya consenso político. Lo principal es tener estabilidad en el ámbito educativo, porque la educación tienen clarísimo que es uno de los pilares para el avance y el progreso del país. Hay algunos datos que nos diferencian de otros sistemas educativos, sobre todo de estos que siempre planteamos, ¿no? Noruega, Finlandia, Suecia y demás. En países como por ejemplo del norte de Europa, el estudiante es considerado como un ciudadano. En el centro de Europa es considerado como un cliente y en el sur de Europa, países como España, como Italia, es considerado como un niño. Si Finlandia es uno de los principales países que está en el top 3 de los planes educativos, es por el tipo de metodología y por la forma que tienen de estructurar la educación. Es decir, el alumno es el principal dentro de la educación, o sea, todo gira en torno a él. Él es quien decide
qué estudiar, cómo estudiar y cuándo estudiarlo, y él crea sus centros de interés. Y el profesor le pone los medios para poder llevarlo a cabo de la mejor manera posible. Al alumno, al ser él más partícipe, pues esté más animoso y pues más motivado también. En el sistema educativo español, las leyes educativas acaban creando los centros de interés del alumno. El espacio europeo se hubiera podido aprovechar para poner al estudiante en el centro del proceso, cambiar las metodologías didácticas y demás. Sin embargo, muchas veces podemos ver cómo solo ha servido para más burocracia, más papeles y al final no cambiar temas importantes. Eso, sumado a la crisis que hemos vivido en los últimos años, que ha traído pues, de la mano del PP injustas reformas, injustas recortes, pues vemos cómo las cosas tampoco se están haciendo bien. En cuanto a las tasas universitarias, podemos ver que en la Comunidad Valenciana en los últimos años hemos podido ver subidas astronómicas. En otras comunidades autónomas el precio del grado y de los másters cuesta la mitad que nos puede costar aquí en la Comunidad Valenciana. No solo es el precio, sino no hay facilidades en el pago. Aparte de los precios, tampoco hay una ayuda desde las instituciones. Somos de los países en la cola de Europa invirtiendo en educación, un 3-4% de nuestro PIB, mientras que países como los que decíamos, Suecia, Noruega, Dinamarca, están invirtiendo entre un 6 y un 7%. Luego, el problema del 3+2. El problema del 3+2 no es que tenemos menos años de grado y más de máster. El problema no es ese. El problema es que si yo tengo que pagar 3 años de grado, pagando a precio de grado y el otro a precio de máster. La gente a la que nos dirigimos no es consciente en absoluto de la inestabilidad del sistema educativo. Uno viene aquí a la universidad, estudia y se va a su casa y se olvida el resto de cosas. Muchas veces el estudiante parece que pasa de puntillas por la universidad y acaba simplemente teniendo un título y esquivando todos estos espacios donde trabajar más e implicarse más. La mejor medida es que primero que el estudiantado sea consciente. Primero tiene que ser consciente que hay un problema. Nadie está muy enterado y las pocas personas que están enteradas pues no pueden... Ellos solos no pueden llevar sobre sí el peso que es de enfrentarse contra el sistema, por así decirlo. Ir dando una visión al estudiantado de que a lo mejor podemos unirnos todos por un mismo propósito, por ejemplo, que nos apruebe el 3+2, que bajen las tasas universitarias. Las medidas que estamos tomando es siempre de motivar y sobre todo de informarles de que pueden hacer muchas más cosas que venir aquí a estudiar e irse a casa. Hay gente que tiene muchas ganas de cambiar el sistema educativo, de innovar, de crear nuevas metodologías, pero luego hay gente que se cierra a la antigua. Es posible que hayamos notado una mayor afluencia de participación para la lucha contra las reformas educativas, pero aún así creemos que debería sumarse mucha más gente. La calidad de la educación depende de la calidad de sus profesores. Si el nivel sociocultural de los alumnos es uno de los factores, digamos, en los que no puede actuar tan directamente la escuela, la calidad del profesorado, de su profesorado, sí que hay más posibilidades de actuar sobre ella. Un buen docente se lleva la labor educativa a casa, ya no solo porque tiene que corregir y que tiene que buscar más información para dar la clase al día siguiente, sino también porque se lleva su trabajo realizado, se lo lleva y lo analiza. Otra serie de actuaciones para conseguir esa calidad de la educación es conseguir la participación de todo el alumnado. No solo tengan peso el equipo directivo o los profesores, sino que también se encuentren en condiciones de accesibilidad y de participación de una forma crítica y democrática, bueno, pues el alumnado. Y luego, por último, yo creo que a nivel de la administración educativa tiene que haber, y a ver si se consigue por fin un pacto social y educativo, ¿no?
Los problemas complejos, como es el caso de la educación y tantos de las ciencias sociales, se tienen que abordar desde muchos frentes. Y eso quiere decir que muchas veces estamos cayendo a ocurrencias como pues ahora que el docente no tiene suficiente autoridad, ahora que no lleven mochila a clase, ahora que hayan pruebas de evaluación externa, cuando lo importante es poner la educación en el centro de las prioridades, y eso significa inversión, y eso significa replantearnos realmente cuál es el papel de la educación en nuestro sistema. Ese pacto educativo debe atender también la figura del docente, no solo su formación, sino también su selección. En otros países sí que están seleccionando al profesorado a los mejores que vayan a la docencia. Aquí en nuestro país parece que el alumno en selectividad que saca buenas notas, pues o que sea abogado del Estado, o que sea médico, que sea ingeniero, pero seguramente nadie se le ocurriría decir, pues si ha sacado buenas notas y es tan bueno, que sea maestro. Aún estamos lejos de eso y yo creo que tenemos que trabajar para ello.